queríamos hablar con Ricardo Alonso a partir de que hoy es el Día del Libertador San Martín. Y justamente me avisa la producción que ya tenemos en puerta esta conversación. Hay un detalle. Hubo un legislador sanjuanino que era don Benito Sancasani, que pasó a la historia por haber presentado una sola ley que le deben estar agradecidos unos cuantos millones de argentinos, que es la ley de mover los fines de semana y los feriados, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy trabajamos los argentinos, pero había fallecido en este día el gran libertador de la Argentina, y quisimos hablar con Ricardo acerca de cómo era la minería, cómo era la relación con los minerales y cuáles eran los minerales críticos en los albores de la patria y qué rol tuvo el gran libertador. Hay una carta que quedó, bueno, la tenían en venta la gente de ALADA, que es la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, y bueno, yo tuve oportunidad de tenerla en mis manos en determinado momento, que era una carta que le escribía San Martín en 1816 al gobernador de San Juan, que era José Ignacio de la Rosa. Sí, y le hablaba precisamente de unos minerales que se habían descubierto ahí en la zona del Valle de Pismanta. Y bueno, ya había que mandar ahí mineros al lugar y demás. Más allá de todo lo que dice la carta, es muy importante porque habla claramente, ¿no es cierto?, de la importancia minera que le daba San Martín. Tiene que ver con que en ese momento estaban con todo el tema del cruce de los Andes. Había que fabricar todo el armamento, cañones y todo lo demás, y los metales eran fundamentales. Entonces, él tenía, no hay que olvidarse, a un enorme metalurgista que ha pasado sin pena ni gloria, como decía recién, que fue Fray Luis Beltrán, del cual solamente nos acordamos por ahí en algún acto escolar. Pero Fray Luis Beltrán fue un genio, un Da Vinci de la metalurgia, que se ingenió para hacer una cantidad de cureñas y de cuestiones para poder pasar los cañones por la cordillera, que fue excepcional. Y además, ¿no es cierto?, todos los trabajos de fundición, porque no era solamente fundir el bronce, o sea, no solamente fundir el cobre y el estaño para fabricar el bronce, sino que era todo un fenómeno metalúrgico que todavía hoy es complicado. Imagínate a principio. Esa carta simplemente deja constancia del interés que ponía San Martín en los temas mineros. Pero no solamente San Martín, sino acordate que prácticamente todos nuestros grandes próceres decimonónicos han sido pro mineros, ¿no? Y bueno, en distintas facetas. Sarmiento, sin ir más lejos, era minero de pala y pico ahí en las minas de Chañarcillo, en Chile. Fíjate vos que estuvo ahí en Chañarcillo, aprendió el tema minero, y después, bueno, cuando él hace la Academia Nacional de Ciencia en Córdoba, contrata, digamos, hace traer a los mejores sabios europeos que había en ese momento, nada menos que de la Academia de Minas de Freiberg, ¿no?, donde estaba en ese momento lo más granado del pensamiento minero, y ahí vienen el que después van a ser el padre de la geología, que fue Alfred Stelner. Viene Luis Brachewitz, que va a hacer todos los primeros reconocimientos geológicos y mineros del país, allá en la década de 1870, 1880. En fin, una cantidad, todo el siglo XIX estuvo marcado por este interés que había primero por conocer las riquezas. No nos olvidemos que los españoles, cuando se van o se tienen que ir después de toda esta historia independentista, se llevan obviamente todo lo que tenían. Ya había pasado antes con los jesuitas. No nos olvidemos que cuando Carlos III los expulsa en 1767 a los jesuitas se llevan toda la información minera que tenían, y ahí se pierde muchísima información, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran hablando en términos de tecnología actual, cuáles eran los minerales críticos? Bueno, mira, es una excelente pregunta, porque hace poco comentaba en una conferencia de que en fines del siglo XIX, de décadas del 80, 90, ¿no es cierto?, el petróleo no valía absolutamente nada. Y sin embargo, sí lo eran los fosfatos y los nitratos,
de la costa y de las cobaderas, digamos, de la costa pacífica, donde se llevaban miles de barcos a Europa, donde los suelos estaban completamente exhaustos después de tantos siglos de haberlo explotado, y donde sacaban apenas unas pequeñas espigas de trigo, y luego con los fosfatos y los nitratos sudamericanos pudieron obtener hasta 2 cosechas por año y sacar unas enormes espigas, ¿no? Eso le dio un valor crítico y estratégico a los nitratos de Chile, donde se desarrolló prácticamente un enorme Kuwait de la época. Y bueno, eso dio lugar a la guerra del salitre. Exactamente, en 1879 se produce la guerra en la cual Chile termina venciendo a la coalición peruano-boliviana y cambiando el mapa geopolítico de América del Sur, al punto que Bolivia queda como un lugar completamente mediterráneo, ¿no? Sí, y Chile se queda con lo que es hoy buena parte de lo que es el norte de Gran, ¿verdad? En ese momento, exactamente, y allá por la década, por 1915, si mal no recuerdo, a un alemán se le ocurre pensar que también había nitrógeno en el aire, y que para qué tenía sentido, ¿no es cierto?, traer nitratos desde Chile cuando se podía producir el nitrógeno o los nitratos directamente en Alemania. Y bueno, de la noche a la mañana todo eso queda en un tremendo desierto vacío, donde todas las nitrateras son abandonadas, quedan como estaban prácticamente, todo eso. Y fíjate vos que hace poquito, el año pasado, en octubre, noviembre del año pasado, estuve de vuelta ahí por la zona de Iquique, sí. Y hoy están todas de vuelta nitrateras funcionando, pero no por el nitrato, sino por el yodo. O sea, el yodo pasó de valer muy poco solamente para uso médico a tener un uso muy importante, sobre todo actualmente como en las pantallas táctiles de los celulares, en los plásticos especiales. Era unos $27 el kilo, y de ahí $27.000 la tonelada, con lo cual todos los ripios que se habían abandonado, digamos, que se habían sacado de los caliches de los nitratos, hoy se están retratando para obtener el yodo, o sea, los yodatos que están ahí para sacar el yodo. Así que bueno, vos fíjate cómo es cierto lo que vos decís, ¿no es cierto? Cómo lo que era crítico en un momento no lo va a ser después. O sin ir más lejos, ¿no es cierto? Los periodos de entreguerra, en donde minerales muy importantes de la Argentina pasaron a ser fundamentales. Primero, en la época de la Primera Guerra, con todo el tema no solamente del estaño y el plomo, ¿no? Fíjate vos que Sarmiento decía que en la Argentina, en la época de Sarmiento, el plomo era un artículo de primera necesidad. Es ¿no? Por estos pueblos se pelean entre ellos y han hecho que el plomo sea un artículo de primera necesidad. Y bueno, la entreguerra, bueno, se vio perfectamente cómo, primero por el plomo, ¿no? Después obviamente el estaño, por el bronce y todo lo demás. Acordate que si vos tenías estaño, podías estañar las latas, y el que estañaba las latas tenía comida, y el que tenía comida avanzaba en el frente.